¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Ah, bueno. Estamos de plácemes en la ciudad. Ya saben ustedes pues que estamos con fiestas. Si no son fiestas es lluvia, si no es lluvia, pero bueno, gloria a Dios. Vamos para adelante, que es a donde Dios nos ha llamado a ir, avanzando en la tarea y avanzando en el propósito al que Dios nos ha llamado. Bien, recordando Lucas 11, venimos hablando acerca de la oración del Padre Nuestro como modelo, recordando que es un modelo que Dios nos ha dejado para enseñarnos acerca de cómo desarrollar nuestra vida de oración. No se trata de que la repitamos y la reiteremos como algunos creen. No, de hecho ahora yo la puedo orar, pero a conciencia de qué estoy diciendo, a conciencia de qué estoy pidiendo. Por eso estamos aprendiendo o tratando de entender un poquito más a fondo qué significa cada uno de esos de los apartes que compone esta maravillosa oración. Entonces recordamos en Lucas 11 que dice el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué les dijo el Señor? Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es el punto que nos corresponde el día de hoy. Venga tu reino. Muy bien, pues la palabra rey y reino y sus diferentes acepciones las encontramos en todo, digamos, el recorrido y el contenido de las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está en todos los libros, solo hay 13 secciones, en Levítico, en Ruth y en Joel. Y de igual manera, en el Nuevo Testamento solo hay unas secciones donde no se encuentra. Pero entonces decimos que si no está en Levítico, en Ruth y en Joel, en los otros 36 libros sí está, que son 39, ¿no? Y si miramos en el Nuevo Testamento, dice que la palabra rey o reino no la encontramos ni en Filipenses, ni en Tito, ni en Filemón, ni primera, ni segunda, ni tercera de Juan, que serían 6. Entonces, en las otras 21 cartas sí encontramos realmente el término rey o la sección rey o reino. Todo esto para hablar de que dentro de toda la Biblia, dentro de todo el escrito de la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, la palabra rey, reino, estas acepciones más o menos generan una composición del 86% del contenido de las escrituras. ¿Qué queremos decir con esto? De que no estamos tocando un tema menor. Estamos tocando para algunos tal vez el tema esencial o central de las escrituras. Obvio, está Dios, está Jesucristo. Pero cuando estamos hablando acerca de sus diferentes temas, pues uno de los temas dominantes indiscutiblemente en la Biblia es el tema del reino de Dios. Y esto es pues importante tenerlo en cuenta. Rey, reino, reinado y trono lo encontramos más o menos más de 3000 veces en el Antiguo Testamento. Y en su caso, en el Nuevo, hasta 160 veces. Entonces, volvemos nuevamente a hablar acerca de cuán dominante es este tema. Entonces, mira que cuando nosotros estamos invocando, venga tu reino, pues no estamos tocando un tema menor. No estamos simplemente hablando de algo más como vimos en Padre Nuestro, en que estás en los cielos y santificado sea tu nombre. Que a veces podemos pasar ahí de largo y no nos damos cuenta cuán importante es cada uno de estos puntos. De igual manera, la primera mención que encontramos acerca del reino, lo encontramos en Génesis 10:10. Génesis 10:10 en el Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento. Dice, y fue el comienzo de su reino, Babel. Ahí encontramos la primera mención acerca de esta palabra en el Antiguo Testamento. Y al finalizar, en la última parte del Antiguo Testamento, en Malaquías 1:14.
Muy bien, Malaquías 1:14 dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, en Génesis 10:10 encontramos la primera vez esta sección, y la última vez en el Antiguo Testamento la encontramos en Malaquías 1:14. Y luego, después de 400 años que hay entre ¿qué? Entre Malaquías y Mateo, o entre Malaquías y el Nuevo Testamento más exactamente. Ustedes saben que entre el último libro de la Biblia y el Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay un espacio de más o menos 400 años, conocido como el periodo intertestamentario. ¿Por qué le llaman periodo intertestamentario y qué característica particular tiene este periodo? Que fue un tiempo de silencio. No hubo profeta, no hubo voz de Dios, no hubo manifestación de Dios, no hubo revelación de Dios, no hubo total silencio hasta la manifestación ¿de quién? De Jesucristo. Entonces aquí encontramos de nuevo en Mateo 1:6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y en Apocalipsis 22:5 encontramos la última sección también. Apocalipsis 22:5, en el Nuevo Testamento. Ya hablamos del Antiguo, ahora hablamos del Nuevo. Esos son unos solo pequeños datos que es importante tenerlos en cuenta para que tengamos una idea realmente de qué importante es este tema en la Biblia. Dice, no habrá allí más noche. Perdón, Apocalipsis 22, sí. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, vemos entonces así, y quede claro, punto importante, que el reino de Dios o el reino de los cielos, como muchas veces se interrelaciona en el Nuevo Testamento, que de hecho este término como tal, reino de los cielos o reino de Dios, no lo encontramos en el antiguo desarrollado, pero sí lo encontramos ya en el nuevo, como lo aborda Jesús. De hecho, alguien llama la atención de que Jesús nunca explicó, dio algunas parábolas. Recordemos que es como la semilla de mostaza. ¿Qué característica tiene? Empieza de manera exacta, muy pequeño, pero llega a ser una gran planta. Es una semilla muy pequeña, pero la planta cuando se desarrolla es una planta muy enorme en comparación realmente a la pequeña semilla. También lo comparó a la levadura, ¿se acuerdan? ¿Qué característica tiene la levadura? Leuda, permea, ¿sí? Genera un efecto, digámoslo, impacta, es transferible, genera una, pues, no contaminación o no digamos de pronto que permea, pero sí que genera, digamos, como un proselitismo, ¿no? Exacto, un desarrollo de esa idea que se vaya impactando, que se vaya transfiriendo ese concepto. De hecho, también lo comparó, ¿cierto?, a una gran perla, a un gran tesoro. Dice que un gran tesoro que alguien descubre y va y vende todo. ¿Para qué? Para obtener ese terreno donde está ese gran tesoro, porque se da cuenta que es lo más importante que podemos descubrir. Lo mismo el de la perla, lo mismo, así tenga muchas, va y descubre que es más importante que cualquier. Entonces hubo muchas maneras como de pronto el Señor trató de expresarlo, pero no hay una explicación en concreto, y pues algunos concluyen que si nadie preguntó, es porque de pronto no era menester explicarlo. Tal vez se tenía una idea muy clara de esa realidad y de lo que Dios quería manifestar a través de él. Vale la pena entonces recordar, dados estos puntos, un punto muy importante para que lo tengamos presente. Nosotros en la tierra no estamos para terminar nuestra vida, nuestro propósito y nuestro devenir aquí. En conclusión, estamos para recordar lo que decía Pedro y lo que decía el autor de Hebreos. Nosotros aquí estamos ¿de qué? De paso, peregrinos. Por eso en Juan 18:36 Jesús hace una aseveración muy importante que se aplica en cierta medida
también a nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando Poncio Pilato le dice, ¿acaso tú no te das cuenta que yo tengo el poder para resolver ese problema que tú estás viviendo en este momento? Pero, ¿qué le responde? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Asimismo, nosotros tarde que temprano tenemos que entender esa realidad. De hecho, la primera, como nos dice Mateo, la primera manera como Jesús o el Señor Jesús abordó su ministerio evangelístico, en Juan 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esto nos permite recordar algo muy importante y es entender que pues nosotros ya no pertenecemos ni estamos bajo las limitaciones del reino presente. Eso no implica, y muy bien lo observa Pedro, de que nosotros no acatemos o no nos sujetemos a las realidades de los reinos o del reino presente, o de los gobiernos presentes, o de las realidades presentes. No. Mire, recordemos en Primera de Pedro, como el mismo apóstol, entendiendo muy bien, nos llama es caso contrario, a pesar de que no pertenezcamos ya a este reino, no nos llama a que nosotros tengamos una postura anárquica frente a las autoridades, no. Por eso dice, según 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. Pero mire lo que dice inmediatamente en el 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice el 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Por qué? Dice el 15, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y si quiere sigue diciendo, criados, estad sujeto con todo respeto ¿a quién? De hecho el término amos viene del griego déspotes, de donde viene la palabra ¿qué? Déspota. Porque pues en ese momento criado no era simplemente una persona como hoy en día que, cierto, por una contraprestación se subordina a otra y recibe órdenes de otra. Eso es un contrato de trabajo, no. Esta época era ¿qué? Eran esclavos. Eran personas esclavas. En este momento en Roma habían más o menos 60 millones de esclavos habían en Roma. Eran más que los mismos ciudadanos romanos. ¿Por qué? Pues ellos habían dicho, nosotros somos los dueños del mundo. Pues en ese momento el imperio lo tenían ellos, dominaban el mundo. ¿Y nosotros por qué tenemos que hacer cosas si nosotros tenemos el poder para que los demás hagan? Entonces habían ingenieros, médicos, docentes, todas las profesiones las manejaban ¿quiénes? Esclavos. Y ellos simplemente gobernaban y sojuzgaban. Entonces no era raro uno ver realmente profesionales, digamos, de la época, que eran pues personas que dependientes de una casa, que eran de servidumbre. Entonces por eso le está diciendo que sujétense, sométanse, pero mire, ¿como qué? Como peregrinos y extranjeros, a pesar de ello, ¿qué? Seamos respetuosos de las autoridades que están establecidas. Pero Pedro le está diciendo, pero nosotros ya no somos de este reino, porque somos peregrinos y extranjeros. Entonces eso también tenemos que recordarlo y entender que, de hecho, el mismo Jesús cuando nos invita a que ese reino siga extendiéndose y creciéndose, ¿cómo se hace? Por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Cuando yo llego, ¿qué? A la vida nueva. Cada vez que se suma, por eso mira que es como la levadura. El reino de los cielos va impactando, va haciendo mella,
va tocando, va permeando, va impactando, va cautivando, y entonces de uno pasa a dos, de dos a tres. Muchas veces, mire, yo he conocido familias completas que han sido alcanzadas. Una persona, a mí me compartieron mis hermanos. Y al que le compartieron primero fue a uno de mis hermanos. Y luego fueron dos. Y aún recuerdo yo que ellos se levantaban, dice que a las 5 para ir a hacer el devocional. Y eso, pues las 5 yo veía eso de noche. Yo veía, Dios mío, yo decía, qué locura. Porque pues yo a las 5 a veces apenas estaba llegando a la casa. Entonces imagínense que yo verlos a ellos y que hacían devocional, eso para mí fue impactante al principio. Pero luego, gloria a Dios, Dios también que me impactó. Llegó a mi vida y me cautivó. Y así ha cautivado a otras personas. Y así ha cautivado sociedades enteras. Mire, yo no sé qué tan cierto sea, Dwayne Wesley, un famoso autor, él cuenta una escena que aconteció a un gendarme en Inglaterra. Dice que este hombre, después de haber hecho y cumplido unas tareas que le había enviado la autoridad competente, pues deseó, pues obviamente dentro de su cultura, tomarse un vaso de whisky. Y empezó a buscar, y busque, y busque, y busque, y busque, y no encontró. Y entonces este hombre ya como indignado por fin vio a un campesino, pues, o a alguien de ahí, del lugar, un lugareño, y le dijo, caballero, venga, dígame una cosa, ¿aquí dónde voy a conseguir yo una taberna o un lugar donde yo pueda tomarme un buen whisky? A lo que el hombre le dijo, ay, yo no sé. Aquí hace 100 años pasó un hombre que se llamaba John Wesley, y después de ahí no se volvió a tomar licor. Tremendo, ¿no? Tremendo el impacto del evangelio, o sea, porque obvio la gente vivió muchos años al exceso. Y esto llevó a que, al contrario, estas personas cambiaran y eran una transformación de sus vidas. De hecho, se habla de los avivamientos en Inglaterra, se habla del cierre de tabernas y del cierre de casas pues, de juerga que se convirtieron en iglesias. Ahí llegó el Señor. Entonces, ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos va llegando, va impactando, va logrando, va transformando escenarios, lugares, una persona, dos personas, un hogar, varios hogares, una casa, una sociedad, sociedades enteras se han transformado. Recordemos que Suiza, específicamente de Basilea, o digámoslo Basilea, prácticamente fue una comunidad cristiana, porque llegó un momento en que ellos se atemperaron no a los estatutos por decisión de todos, de los estatutos políticos establecidos, sino por los requerimientos que enseñaba la palabra de Dios. Entonces, mire cuán importante y cuán poderoso puede ser el impacto del reino de los cielos. Y ha llegado a todos los lugares más impensables e inimaginados. Mire usted de pronto cómo empezó todo también, digamos, la historia, la reforma, porque la gente cuando piensa en la reforma solo piensa en la Biblia, pero la reforma trajo reformas sociales. Trajo reformas estatales, institucionales y reformas mundiales. Y todo empezó con un hombre que recordemos, ¿cierto? En algún momento cuando fue conminado por el Papa, porque era la máxima autoridad de la época, lo persiguió. Y era, mire, este hombre fue realmente, yo creería que lo que él dijo fue cierto. Estamos hablando de Martín Lutero. Él enseñaba romanos en la Universidad de Wittenberg. Entonces usted se imagina uno cada semestre leyendo romanos, leyendo romanos, leyendo romanos, y él empezó a ver que a él le enseñaba una cosa en la iglesia y él en el texto bíblico encontraba otra realidad. Justicia por la fe, justicia por la fe, justicia por la fe. Y la iglesia le decía, pague y lo salvamos, pague y lo perdonamos, pague y lo santificamos. Y aquí, por la santidad por la fe, justicia por la fe, transformación por... Entonces, dice que en un momento él ya dijo, ya no más, y fue y clavó sus 95 tesis, preguntando, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Entonces termina persiguiéndolo, ¿quién? Pues la mayor autoridad, que todavía es una gran autoridad. En este momento la única persona natural del mundo sujeta a derecho internacional es el Papa. Es el único. El derecho internacional es entre estados, pero es la única persona que puede vincularse bajo derecho internacional con un estado como persona natural. O sea, su poder sigue siendo... ¿Se imagina el poder que tiene ahorita? ¿Se imagina el poder que tenía antes? Y a Lutero, ustedes recuerdan, lo conminan, lo llevan a la dieta de Jor. Y ahí entonces le llaman ¿a qué? Retráctese.
Retráctese de lo que usted está diciendo y retráctese de lo que usted está proliferando y retráctese de lo que usted está enseñando. Y él le dice, deme un día. Ustedes recuerdan, creo que les conté, ¿no? Y él se fue un día y fue y oró. Y llegó al otro día, todo el mundo esperando que se retractara. Dijeron, ¿se va a retractar? Y él le dijo, es que no puedo. ¿Pero cómo así que no puede? Entonces le dije, sí, no puedo. ¿Por qué? Porque mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Y no le hicieron nada. Y era verdad. Yo sí creería que la mente de ese hombre estaba cautiva a la palabra de Dios. César, todos los semestres, ¿no? Hermanos, estudiando a fondo. La palabra lo impactó, lo transformó. Y entonces cuando usted habla de la reforma, la gente solamente piensa, los 500 años de la reforma, la Biblia, Lutero, Calvino. No, mire todas las reformas sociales que se dieron. Aparecieron las instituciones educativas que no existían. Porque usted oye que la mayoría de la gente culta era monje o era cura. Pues que era la única manera de usted salir desde abajo y poder ascender y estudiar, porque es que era imposible pagarse un estudio si usted no era archimillonario. Entonces la gente se acogía a la iglesia para que la iglesia le patrocinara el estudio. Entonces miren, muchas reformas, la parte de la salud, muchas cosas vinieron a causa, gracias a Dios. Entonces ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos va impactando y la idea es que vaya impactando y vaya haciendo respuesta a las necesidades más profundas de las personas, a las necesidades más sentidas, las necesidades que vienen de adentro hacia afuera, donde uno empieza a transformar su manera de pensar, su manera de concebir, su manera de vivir y su conducta empieza a ser transformada. ¿Cuántas personas no han salido de cosas increíbles que uno dice, a uno le dice, mire esta persona, yo recuerdo y nosotros tenemos ese testimonio y lo hemos compartido, una parejita que de esposos, ellos eran profesionales médicos y ellos sin conocer de Dios se separaron y llevaban 10 años separados y él se organizó con otra chica y ella se organizó con otro señor y este hombre salió de una juerga, ¿no? Pues todavía tenía el guayabo vivo y lo llamó a alguien y le dijo, te invito a un seminario en Guatemala. ¿Qué? Y pues prendido se fue para allá. Y allá Dios tocó su corazón y este hombre llegó transformado. Y es que Dios mediante, tengamos la oportunidad de invitarle, vamos a tener la oportunidad de invitarle para que le conozcan, él les cuente el testimonio de personaje. Cómo Dios lo usa hoy en día todavía. Como Dios lo usó en Argentina, ya dejó una tarea hecha, lo usó en Tula, una gran tarea hecha. ¿Dónde está ahorita en Popayán? ¿Dónde está ese hombre? Dios lo usa increíblemente. Y pues, ¿por qué les contaba esto? Porque él volvió con su esposa. Él volvió con su esposa. Y ella también. Y ellos están juntos hoy, después de 10 años de estar separados. Entonces Dios hace cosas que ese es el reino de los cielos. Por eso nosotros no podemos prometerle a nadie nada, porque nosotros no podemos hacer nada. Nosotros lo que hacemos es anunciar lo que Dios es capaz de hacer. Nosotros lo que hacemos es anunciar lo que Dios está haciendo y la manera como Dios está obrando. Por eso vamos a hablar entonces de 3 puntos específicos y es del reino de Dios universal, el reino de Dios como mediador o su gobierno y cómo lo hizo a través de sus representantes y el reino de Dios espiritual para cerrar y pasar entonces a la otra parte de nuestra reunión hoy. Bien, cuando hablamos entonces del reino universal, pues nos referimos obviamente a que todo está bajo el gobierno de Dios. Creo que eso nos quedó muy claro con Apocalipsis 4, ¿no? Él es el que todo lo ha creado, Él es el que lo creó porque Él quiso y existe, ¿por qué? Porque Dios quiere. Yo sé que suena muy duro, pero es verdad. Existe porque Dios quiere. O sea, todos nosotros estamos a la expectativa y a la dependencia de ¿quién? Dios. Por eso creo que en el Salmo 45 dice que Él abre, Salmo 104, perdón, 145 dice que Él abre su mano y todos somos saciados. Todos somos saciados de su grandeza y de su gloria. Toda plenitud. Mire, uno se levanta por la mañana, uno levanta todo descuadrado, bueno, no despeinado, algunos sí, pero se levanta uno todo descuadrado, todo desubicado, no sabe pensando en el tinto, el día, el sol, si sale, no sale.
el devocional, la palabra, bueno, sus rutinas, el trabajo, y uno no sabe que la gloria de Dios es la que lo está sosteniendo a uno. Vale, ahí rascando de la nalga y la cabeza y todo escuadrado, y uno no sabe que la gracia de Dios lo está soportando a uno cada día. Por eso dice Lamentaciones, nuevas son cada mañana tus misericordias. Y gracias a ellas, ¿qué dice? No hemos sido consumidos. ¿Y sabe eso en qué contexto está? En el contexto de Lamentaciones. ¿Y sabe cuál es el contexto de Lamentaciones? Babilonia había pasado y arrasado con el reino de Judá. Había acabado hasta, como decimos en el argot popular, con el nido de la perra. Y en ese contexto es que el profeta está recordando que aún a pesar de todo eso que pasó, ¿qué está diciendo? No fueron consumidos. Y Dios los trajo de nuevo, porque esa es la misericordia de Dios. Entonces, cuando hablamos del reino universal, ¿nos referimos a quién? Vamos a Apocalipsis 4. Nos referimos al reino de Dios, que es cuando, que fue, que es y que será. Su reino permanece por los siglos de los siglos. ¿Y cuándo dejará de ser? Nunca. Ese es su reino universal. Recordemos qué es lo que nos ayudan y qué es lo que nos enseñan los querubines aquí en Apocalipsis 4:8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Desde antes de Génesis y después de Apocalipsis. Por eso dice el Salmo 90, desde antes de la eternidad y después de la eternidad, siempre ha sido Dios nuestro refugio. Siempre ha sido nuestro refugio. O sea, Dios no está mediado ni medido por ningún término. Y por eso su reino era antes, su reino es ahorita y su reino seguirá siendo después. Yo a veces lo pienso y es una realidad, le cueste a uno no entenderlo. Hoy estamos aquí, 16 de agosto de 2025. Y luego de pronto vendrán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Y vendrán 5 y vendrán 6 y vendrán 7 y vendrán 20 generaciones. ¿Y quién se va a acordar de uno? Nadie. Pero Dios estará ahí, más fresco que el pan que todavía no ha salido. Siempre estará aquí ahí, inmutable, fresco, permanente, vivo, inalterable, porque el tiempo no lo afecta, porque Él es y siempre será. Ese es el reino al cual también nos están invitando, nos están haciendo partícipes. Por eso, ¿qué dijo Jesús? El reino de Dios, arrepentidos, ¿por qué? El reino de Dios se ha acercado. Y así es como podemos participar de ese reino. Por eso Pablo decía en Hechos 20, despidiéndose de los efesios, que les recordaba, mire, yo a ustedes no les he negado nunca todo el consejo de Dios, ni les he negado hablarles acerca del arrepentimiento y la fe en su justicia. Pocas palabras, evangelizó. Los 2 elementos de la salvación, fe y arrepentimiento. Por fe, yo acepto el regalo que me dan. Y a través del arrepentimiento, pues obviamente reconozco que yo quiero ese regalo porque quiero cambiar. Porque no es el modelo de vida el que yo quiero tener. No es mi modelo de vida, es el modelo de vida que Dios tiene para mí. Segundo, el reino mediador o el reino a través del cual Dios gobernó y se hizo presente en algún momento, en algún término del tiempo. Primera de Samuel 10. Recordemos que Él a través de sus representantes, Él tuvo unos representantes, Él por medio, por eso recordábamos hace algunos días cuando hablábamos de Dios como pastor, recordábamos que los reyes de Israel no eran los reyes de Israel, eran ¿qué? Los pastores de Israel. Y eran los encargados pastores o eran los reyes encargados. El verdadero rey y el verdadero pastor, ¿quién era? Dios. Siempre fue Dios. Ok, entonces recordemos la monarquía. La monarquía empieza ¿con quién? El rey Saúl. Y termina con Sedequías, el último rey que finalmente lo llevaron cautivo. Pero recordemos entonces cómo inicia todo el primer rey. Primera de Samuel 10. Tomando entonces, versículo 1.
Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, que era la manera como se ungía un rey, la derramó sobre su cabeza, hablando de Saúl, y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahí empezó el periodo de la monarquía. ¿Ok? Ahí empezó con el primer rey, Saúl. Luego, David. Luego, Salomón. Hasta ahí el reino unido. Luego, el reino dividido. La apostasía del reino de Samaria, o reino del norte, como se llamó, y los reyes que guardaron y siguieron bajo la promesa del reinado eterno de David en el reinado de Judá. Y fueron entonces y reinaron hasta 580 más o menos antes del Señor, que finalmente fue depuesto el último rey, y ahí terminó entonces ese reino transitorio que vivió la historia de Israel, pero a través de la cual Dios se hizo presente, a través de sus estatutos, sus reglas, a través de la ley, a través de sus normas. Pero ¿qué hizo el pueblo? Pues se desenfrenó y no guardó su justicia. Y finalmente, el reino espiritual, el reino de Dios, el reino redentor. Recordemos, ya hemos leído sobre él, Mateo 4:17. Y decíamos y recordamos que fue el primer llamado, primer ejercicio, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Entonces, ¿en qué consiste esta otra parte del reino? El reino redentor, pues a través del cual Dios, por medio de su sustituto, Jesucristo, que fue a la cruz por cada uno de nosotros, nos representó, tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que todos aquellos que creamos en su obra, participemos ¿de qué? De su redención, de su vida nueva. Seamos redimidos, porque este es el otro punto, este es otro tema determinante en la historia de la palabra y de la Biblia. ¿Cuál? Después de Génesis 3, después de la caída del hombre, empieza el proceso ¿qué? Redentor. Y esa ha sido la tarea culmen del Señor a través del Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo, desarrollar toda esta tarea de redención para que nuevamente los hombres volvamos a disfrutar de su comunión, de su intimidad, de nuestra relación con Él, de su paternidad sobre nosotros. Entonces, ¿cómo se da esto? Pues obviamente a través de la obra de Jesucristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo que nos permite participar ¿de qué? De esa obra que Jesucristo ejecutó en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, quepa pues entender que cuando nosotros decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, que estamos invocando, que toda esta verdad se haga real entre nosotros, que verdaderamente Él venga y cumpla su cometido y sus promesas entre nosotros. Recordemos de hecho que en el Sermón del Monte, que algunos le han llamado los estatutos del reino, en el capítulo 6, que estamos ahí cerquita, si estábamos en el 5, recordemos que en el capítulo 6, 33, se nos hace una invitación determinante. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y gloria a Dios porque nosotros, como lo dijo claramente Jesús, ya no pertenecemos a este reino. Mire cómo opera. En este reino, por ejemplo, obviamente hay leyes que gobiernan la creación porque Dios las ha establecido y nosotros también estamos sujetas a ellas. Pero Dios en su soberanía, a través de la obra de su reino, puede pasar por encima. No porque quiera vulnerar lo que Él haya establecido, sino porque quiere expresar su gracia, como lo hacían los reyes. ¿Se acuerda usted cómo aconteció con Esther? Que había un decreto que aquel que entrara sin permiso a ver el rey, ¿qué sucedía? Lo decapitaban. Pero si el rey extendía el cetro y ella lo tocaba, quedaba libre de eso. Y las leyes de Persia, ¿cómo eran? Sin retroactivo, o sea, sin poderlas, ¿cómo es que se decía? Sin revocación, ¿no? Era la ley y lo que decía la ley. Recuerde cuando tiraron a Daniel a los leones. ¿Qué trató de hacer el rey? De revocar la ley, ¿pero qué? Las leyes de Persia eran sin revocatoria. No se podían volver atrás. Y finalmente pues pasó la prueba. Así entonces Dios también en su soberanía y en su gracia
muchas veces, ¿a cuántas personas? Pero ¿cuántos testimonios? Personas que les han dicho, lo sentimos. Las leyes naturales que dicen, usted tiene un término de tiempo. Hasta aquí fue. Pero ¿qué hace cuando entonces el reino de los cielos invade ese lugar? Ven la gloria de Dios y muchas personas ven la manifestación milagrosa de sus obras. ¿Qué es lo que se determina como un milagro? Un milagro, obviamente, es la manera como Dios procede y pasa a través de su reino por encima de lo establecido en el reino, no porque Él vulnere lo que ha establecido, sino porque su gracia, la gloria, el poder de su reino glorioso, ese reino que nosotros no podemos percibir, pero que es una realidad solo cuando creemos en Él, entonces procede y transforma. ¿A cuántas personas han dicho, mire, ese señor, ese muchacho, ese niño, no, eso ya no tiene solución? Y no solo de pronto médicamente, conductualmente. ¿Quién era uno? ¿Y qué le decían a uno? No, mira, árbol que nace torcido. No. Vea, eso no funciona con Dios. Eso no funciona con Dios. ¿Cuántas personas a quien yo tengo un primo que ahorita creo que les he contado, no, lo he contado con el equipo de trabajo? Él maneja una institución de niños que rescata de la calle y los resocializa nuevamente y los involucra nuevamente socialmente. Pero ¿quién era esa belleza? Esa belleza era la que no tapó el gato, ¿sí? Entonces, cuando finalmente mi tía logra llevárselo al apartamento, eso fue la cúspide del máximo logro. Ya, de ahí para allá nadie creía que algo más se pudiera hacer. Entonces ya dejó de vivir en todas esas inclinatos y en la calle, y vivía ahí y ahí hacía lo que tenía que hacer en la casa. Entonces, recuerdo mi mamá decía, uy, es que allá huele raro cuando está Julián, pero bueno. Conclusión, un día un hermano desubicado aquí en Cali se fue a buscar trabajo allá, desubicado, y que todavía luchaba con algunas situaciones de su vida, pero que ya era creyente. Lo cogió desubicado y le dijo, ¿usted qué está haciendo? Nada, venga, acompáñeme. Y lo llevó y le compartieron de Cristo. Y se convirtió. Y ustedes ven lo que hoy hace. Él trabaja, resocializa a estos niños y son cantidades ya de profesionales, porque ya son años en esa tarea. ¿Y quién daba un peso por ese hombre? Nadie. Y fue algo así. Dios lo hizo, porque Dios invade con su reino la realidad de la autoridad y la realidad de las leyes presentes, y puede superponerse y puede hacer grandes cosas, grandes obras, muchas maravillas. Y mi hermano, con el tiempo, porque también luchaba con una situación, pues se presentó un tema laboral, una situación que nunca esperó que llegara a su vida, pero ¿para qué oró? Para que por fin se despojara de esa otra situación con la que él luchaba en su vida personal. Y gloria a Dios. Entonces, mira, Dios hace cosas que uno nunca se imagina, pero Dios las puede hacer y las sigue haciendo. Ya hablamos de los hogares, ya hablamos de la vida personal. Si hablamos de enfermedades, testimonios, de hecho, hay aquí. Y ha habido muchos testimonios de cómo Dios, a través de su reino, nos enseña que su reino es superior a la realidad de todas las leyes del reino existente. Entonces, gloria a Dios cada vez que invocamos y decimos, Señor, que tu reino venga, que estamos diciendo, Señor, que tu reino impacte toda la creación, que tu reino impacte el mundo. Mire la misma creación cómo es impactada. Yo veo gente que expone su vida que para que no maten las ballenas, que para que no maten las focas. Hay gente que utiliza su pecunio para rescatar perritos de la calle. Entonces, dése usted cuenta cómo la gloria del Señor aún permea estos corazones para que la gente se sensibilice. Antes a usted, ¿qué le decían? No, lo trataron como un perro. ¿Por qué? ¿Cómo trataban a un perro? A los trancazos. Y un gato, pues, para apretarles la cola con un alicate. Todo eso era lo que se hacía. A los sapitos para tirarles piedras encima y estrepar. Mire estripado como un sapo. Entonces, mira cómo Dios va creando aún conciencia que en el ambiente mismo, porque de hecho la creación está gimiendo por ser redimida. Y cuando el hombre es redimido, la creación ve el impacto de la redención. Usted sabe que el hombre está destruyendo la creación por codicia,
Pero cuando el hombre amanece, el hombre empieza a proteger la creación, empieza a pensar de otra manera, porque la creación cayó cuando cayó el hombre en Génesis 3. Entonces, el proyecto transformador de Dios va obviamente en la vida del hombre y en la vida de todo nuestro entorno. Y por eso, finalmente, cuando ese reino invade, alcanza, va llegando, va impactando, va elevando, ¿cierto? Y va creciendo porque llega como una semillita de mostaza, ¿no? Uno va y le comparte a alguien y a veces, ¿qué? Pues yo lo hice. Uno se ríe, usted loco lo que me dice. Que es Dios y que yo no sé qué. Sangre de Cristo, le decíamos a una persona que nos compartía a nosotros por burlarnos. Sangre de Cristo, sangre de Cristo. Y mire, ahora soy cristiano. Entonces mira que la semilla llega ahí a veces y uno la suelta y sí, puede que se rían de ti. Pero Dios va tocando las vidas. Porque Él llega como una semillita, así muy chiquitica, muy insignificante, pero queda. Y ella empieza a crecer y a crecer y a crecer. Mire la historia de Bill Bray, el fundador de Campus Crusade, de donde nosotros obviamente procedemos, digámoslo, como iglesia. Él, ¿qué era lo que decía en su vida? Plata, plata. Él solo pensaba, plata, 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 yo quiero ser empresario. Y entonces, en esa visión fue a Los Ángeles y tenía una pequeña empresita de dulces. Pero pues ahorrando dinero, el hombre fue y arrendó una pieza donde vivían 2 abuelitos. ¿Y qué hicieron los abuelitos un día? Él veía que iban a la primera iglesia presbiteriana de Los Ángeles. Y un día los abuelitos le dijeron, Bill, ¿quieres ir con nosotros el domingo a la iglesia? Y él se quedó porque él lo que hacía los domingos era salir a montar caballo por todos esos montes que había y por ahí estaba la iglesia, pero él no sabía que ir a la iglesia, se quedó pensando él. Pero bueno, entonces dice que un día montando a caballo, vio la iglesia y allá el hombre decidió ir y se acercó así y empezó a escuchar que estaban predicando y estaba una predicadora ahí, Henrietta Mills, que luego llegó a ser su maestra bíblica, estaba predicándole a los jóvenes y hablando de la conversión de Pablo. Y empezó y habló y el hombre se fue acercando y escuchó y le sonó cuando ella le dijo, vayan hoy a su casa, tomen la Biblia y a solas hagan la misma pregunta que Pablo le hizo a Jesús. Usted hágasela a Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mire eso, ¿no? Y se fue para su casa y cogió y empezó a buscar entre las cajas la Biblia, porque él sí se acordó que la mamá le había empacado la Biblia por ahí en una cajita. Pero imagínense dónde la tenía, porque como él decía, él era agnóstico, o sea, ni fu ni fa. Y la desempolvó y fue y buscó el pasaje y sí, le llegó la idea y se arrodilló y oró y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios empezó a tocar su vida. Y entonces empezó a asistir, esta mujer lo empezó a edificar, se involucró en la iglesia, asistió con los abuelitos, conoció al Señor y luego se convirtió en un evangelista de tiempo completo y fundó Campus Crusade, que es un movimiento paraeclesiástico, o sea que está junto a la iglesia, ayuda a evangelizar para llevar la gente a la iglesia, para que la iglesia crezca y conozca a la gente del Señor. Y bueno, ya está en la presencia del Señor, junto con otros grandes evangelistas. Entonces, ¿a qué voy? ¿Cómo empezó el reino de Dios? ¿Cómo llegó a la vida de Bill? Como un granito de mostaza. Pero que él mismo cuenta en su testimonio, él dice, y la semilla crecía, y crecía, y crecía. Y fue creciendo hasta que Dios lo llevó, después de ser un hombre que solo pensaba en dinero, a ser un hombre que pensaba en ganar almas para el Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces y agradecerle que pues estamos de paso porque su reino es otra realidad entre nosotros. Hay un reino nuevo, un reino verdadero, del cual el Señor nos dice que busquemos primeramente ese reino y busquemos ¿qué? La justicia que se nos enseña en ese reino. Por eso le decía al Señor Jesús antes que si mi justicia, tu justicia y nuestra justicia no es superior a la de los fariseos, no tendremos salvación. Ahora, ¿a qué se refiere? Los fariseos querían ser justos por sus propias obras. Nosotros somos justos por la fe en Jesucristo. Esa es la justicia que nosotros buscamos.